Bienvenido, Pacho, nuevamente. En esto que hemos comenzado ya a instalar, que se ha instalado por supuesto, con la visita de Pacho, lo que de alguna manera estamos visitando es la historia y tal vez empezar a verla desde otro lugar, lugares en donde hasta ahora no se había visto, por algún motivo que tal vez desconozco, y que de eso se trata, empezar a entender por qué se empiezan a saber cosas que antes no se sabían. Y el tema que vamos a tocar hoy es especialmente apto para ocuparnos de eso que decís. Así que, bueno, veamos directamente el material que nos has traído, que tiene que ver con la Argentina y con las guerras coloniales, y después hablamos puntualmente de lo que estamos, bueno, hoy, ¿no?, hablando aquí en Viva en Argentina, que es la vuelta de obligado. Adelante. A mediados del siglo XIX, Inglaterra estaba construyendo el mayor imperio colonial de la historia. La revolución industrial necesitaba obtener mercados para el consumo de la superproducción británica. El desarrollo de la navegación a vapor hacía especialmente seductora la penetración en los ríos Paraná y Uruguay. Pero el gobierno de Rosas defendía la producción de las provincias mediante una política proteccionista. Francia, más por prestigio que por interés económico, acompañó a Londres a su aventura sudamericana, la Guerra Colonial del Paraná. Las guerras coloniales se diferencian de aquellas que se libran entre potencias que dirimen supremacías, de las causadas por límites territoriales y de las que reconocen odios ancestrales. Se trata de la agresión de un imperio, dos en este caso, contra una colonia o un país pequeño, y no son movidas por odios o rivalidades. El agresor busca una ganancia. Es en este marco que se entiende la heroica batalla de la vuelta de obligado. Bien, para arrancar, preguntarte por qué Inglaterra y Francia invadieron nuestro país. Está bien explicado ahí, o sea, los imperios habían salido al mundo a conquistar mercados, ¿no? Tenían que colocar el exceso de sus productos, más tenían que ordeñar, digamos, las colonias y llevar lo que producían a la metrópolis, ¿no? En ese sentido, ahí refiere bien algo. Fíjate vos cómo la historia está determinada a veces por cosas aparentemente en su momento no importantes. Por ejemplo, la tetera de Fulton, podemos decir, cuando Fulton ve que la tetera hace ruidito ti, 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 cuando hierve, y entonces se da cuenta que el vapor produce energía, y entonces se fabrican las máquinas de vapor que favorecieron, digamos, todo el desarrollo industrial inglés, y también se hicieron los barcos a vapor, que ya no dependían de los vientos, entonces se podían meter por los ríos interiores. Entonces lo del combate a la vuelta obligada es la típica arrogancia, digamos, de las dos grandes potencias del tiempo que venían de conquistar China, nada menos, y se metieron por el río Paraná porque querían llegar al sur de Brasil, al algodón paraguayo, que la industria inglesa lo necesitaba, al norte argentino, etc. Y ahí fue donde, bueno, se produce esta gran epopeya, ¿no es cierto?, la defensa gaucha, diríamos, y que terminan derrotando. ¿Y por qué eso que yo te preguntaba recién? ¿Por qué la historia oficial se ocultó? Se ocultó, absolutamente. Y no solo en este caso, digo, en muchos casos. Muchas cosas. ¿Por qué? Bueno, porque la historia oficial que se escribió después de Pavón, cuando Urquiza le entrega el país a Buenos Aires, a Mitre, en esa batalla donde iba ganando Urquiza y sin embargo se fue del campo de batalla, entonces comienza el dominio de Buenos Aires sobre el resto del país, o sea, se imponen los unitarios, el centralismo. Hoy seguimos siendo un país muy centralista, ¿no es cierto? Y entonces escriben la historia que les conviene. Y la historia que les conviene iluminan ciertos temas, oscurecen otros, lo hacen muy imbuidos de un criterio ideológico y político. Y el problema de la vuelta obligado, que en realidad debería llamarse mejor la Guerra del Paraná, porque es una guerra, obligado es la primera batalla, pero sigue en Quebracho, en San Lorenzo, en Ramallo, en Tonelero, siguen a lo largo de la ida y la vuelta por el Paraná. Los que escribieron la historia, los unitarios porteños, estuvieron de acuerdo con la invasión. Inclusive algunos de ellos estaban arriba de los barcos. ¿Y el rol de San Martín cuál fue? San Martín, muy buena tu pregunta. San Martín apoyó absolutamente a Rosas y a la defensa, a pesar de que él vivía en Francia. O sea que ponía en riesgo
su estadía en Francia. Porque ¿Y es Francia... cierto que le escribió una carta felicitándolo? No, bueno, además le cede su sable. Mirá vos, qué honor gesto más grande que cuando muere, del artículo 7º manuscrito de su testamento, dice que el sable que lo ha acompañado a lo largo de toda la campaña libertadora debe ser entregada al brigadier general Juan Manuel de Rosas. Un poco textual, pero el sentido era por el honor, la defensa, la dignidad, la defensa ante la arbitrariedad de las potencias que pretendieron deshonrar el pabellón nacional, algo por el estilo de la patria, ¿no? Es muy... San Martín lo llama a esto la Segunda Guerra de la Independencia. O sea, porque los ingleses, acompañados por los franceses, venían a apropiarse de esta colonia que se había independizado de España. Luego lo harán por otros recursos, ¿no? A través, digamos, del control de las finanzas, de la economía, ya conocemos cómo fue eso, o sea, pero esta vez no pudieron, ¿no? O sea, realmente... Y fue una defensa del pueblo, o sea, fue una defensa de los gauchos. Digamos, los sectores pudientes estaban a favor de la invasión. Bueno, es un gran momento para reevaluar esas cosas, ¿no? Porque hoy, 167 años después, nos damos cuenta que en realidad había argentinos dispuestos a entregarnos, ¿no? Sí, hoy es un día, lamentablemente, de desunión, diríamos, ¿no? Inclusive que gracias a ustedes, pero en realidad ha pasado bastante desapercibido este homenaje, al cual le debemos un feriado nacional, ¿no es cierto? Hace 2 años la señora presidenta decidió reivindicar, digamos, esta epopeya extraordinaria que fue este triunfo sobre las 2 grandes potencias del mundo. Y entonces es feriado nacional y yo creo que a la gente hay que recomendarle que vaya a San Pedro, ahí a orillas del Paraná. ¿Qué estás yendo ahora vos? Yo estoy yendo ahora, sí, de acá me voy para allá, sí, porque va a haber un acto, va a estar la presidenta y le vamos a entregar el Instituto Dorrego que yo presido, le vamos a entregar la réplica de la bandera que usó Lucio Mansilla, que fue el jefe de las fuerzas defensoras, que se llama la bandera general, la que en vez del sol tiene el escudo en el medio, ¿no? Es una bandera muy particular, así que sí, de acá me voy para San Pedro. Muchas y gracias. Recomiendo a la gente que vaya, porque es un lugar además muy interesante, se ha erigido ahí un gran monumento que ha hecho Rogelio Polecelo, que es uno de nuestros grandes artistas. Bueno, es muy muchas emocionante. gracias. Muchas gracias, Pacho. Y en conmemoración, justamente por esta fecha, el canal Encuentro junto a la televisión pública realizaron un especial, así que los invito a todos. Nos vamos a ir a un corte justamente con unas imágenes de ese especial realizado, repito, por el canal Encuentro y la televisión pública. Qué bueno. La soberanía es nuestro derecho a gobernarnos. Ser soberanos significa tomar nuestras propias decisiones, disponer de nuestro territorio y sus recursos, ser dueños de nuestro lugar en el mundo. Sin embargo, no fueron pocas las veces en que nuestra soberanía se vio amenazada por intereses de otras naciones. Primero fue España la que impuso el yugo colonial y luego Inglaterra intentó invadir el territorio. Pero una vez consolidada la independencia, potencias imperiales como Francia e Inglaterra acecharon nuevamente. En este escenario se librarían también batallas por la independencia y la soberanía, ya no en la cordillera o en las quebradas, sino en los ríos de la Mesopotamia. Esta sucesión de enfrentamientos se conoce como Guerra del Paraná, una guerra de desgaste, de hostigamiento, una guerra de pequeñas batallas, pero que se inició con una acción que pasará a la historia. El combate de la Vuelta de Obligado. En 1845, en el marco del enfrentamiento entre unitarios y federales, la potencia anglo-francesa, con el pretexto de intervenir como mediadora en un conflicto desatado por la banda oriental, encuentra la excusa para incursionar en nuestros ríos. El 2 de agosto, los cañones anglo-franceses atacan en el Río de la Plata a la escuadra del almirante Brown, que se ve obligada a rendirse.
Los invasores dicen que vienen en defensa de la libertad, pero su verdadera intención es imponer condiciones coloniales al comercio. Entonces, el brigadier general don Juan Manuel de Rosas, a cargo de la Confederación Argentina, declara la guerra a las dos naciones más poderosas de la época. A la vanguardia de la escuadra invasora avanzan numerosos navíos de guerra, algunos de ellos propulsados a vapor, un avance tecnológico que les permite sortear los caprichos del viento. Cobijadas por esos poderosos cañones, vienen sus naves más valiosas, 90 embarcaciones mercantes que se proponen vender a muy buen precio las manufacturas que confeccionaron los talleres de París y Londres con la lana y el cuero argentinos. Entonces, Rosas le encarga al general Lucio Mansilla la tarea de detener el avance enemigo. En vuelta de obligado, un codo del Paraná a la altura de San Pedro. El ancho del río no supera los 700 metros, lo que dificulta el paso de las embarcaciones. Este es el lugar que elige Mansilla para instalar la defensa. Allí ordena cruzar 3 gruesas cadenas de un margen al otro del río a través de 25 barcazas ancladas. En la mañana del 20 de noviembre de 1845, los cañones de Obligado se hacen oír. Y así se inicia la primera de las contiendas de la Guerra del Paraná. Es una disputa muy desigual. El poderoso arsenal enemigo ataca brutalmente las baterías criollas. A pesar de las bajas, el valor se contagia. Cuando algún patriota cae, inmediatamente aparece otro para reemplazarlo. El general Mansilla también es herido en la batalla. El heroísmo argentino no distingue rango, clase social ni género. Un grupo de valientes mujeres, comandado por Petrona Simonino, abandona sus hogares y pelea cuerpo a cuerpo con la muerte, auxiliando a los heridos, confortando a los moribundos, empuñando algún fusil de percusión que ha quedado sin dueño. Hasta Mansilla en el parte de guerra reconocerá el valor de estas bravas mujeres. Sobre el final de la jornada, el enemigo logra cortar las cadenas que cruzan el río. El acontecimiento del 20 de noviembre en Vuelta de Obligado es la primera batalla de lo que se denominará la Guerra del Paraná. A partir de allí, la escuadra anglo-francesa será hostigada sin descanso por las tropas de la Confederación y los gauchos de la región. La superioridad que tienen las fuerzas invasoras es hackeada desde las costas. Entre San Lorenzo y Buenos Aires, los invasores no encuentran dónde desembarcar sin ser enfrentados. El ejemplo de Vuelta de Obligado se multiplica. La expedición comercial es herida de muerte y las potencias más poderosas de la época se ven obligadas a firmar la paz con la Confederación Argentina. Inglaterra y Francia reconocen todos los derechos soberanos argentinos, entre ellos el de gobernar la navegación de los ríos Paraná y Uruguay, y saludan al pabellón nacional con 21 cañonazos. La soberanía ya no se defiende cruzando cadenas sobre un río, sino cortando las cadenas que todavía intentan relegarnos, imponernos sus condiciones, sus pensamientos. La batalla de Obligado regresa en cada gesto de autonomía. Vuelve cada vez que decidimos en función de nuestros intereses, cada vez que unimos nuestra voluntad con la de nuestros hermanos latinoamericanos, cada vez que sentimos el mismo compromiso, el mismo orgullo y el mismo coraje argentino de todos los tiempos.